mejores hijos tuyos, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Un aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Qué lindo estar aquí. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. En esta mañana estoy aquí con Camila. Camila es miembro de nuestra congregación. Ella va a predicar junto conmigo en esta mañana porque no queremos terminar esta serie de Construyendo el Reino sin hacer énfasis en la niñez. La niñez es importante. La niñez es de Dios. La niñez es un tesoro. Así que queremos cerrar esta serie haciendo énfasis en lo importante que son ellos. Y así que no valía pues yo predicar aquí solita, ¿verdad? Cuando ellos son los que deben enseñarnos a nosotros. Así que un aplauso para Camila en esta mañana. Le hemos puesto como título a este sermón, Reino Invertido. Reino Invertido. Según la UNICEF, puedes poner aquí tus apuntes, mira, sin problema. Según la UNICEF, de 18 millones de habitantes en el Ecuador, 6 millones son menores de 18 años. 9% menores de 5 años y 13% de 5 a 11 años de edad. Pero hay cifras alarmantes, curiosas realmente cuando uno busca estadística, datos en el internet, y dice que 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre maltrato físico y psicológico. 1 de cada 2 niños. El 7,1% de los menores entre 5 y 14 años trabaja en condiciones de esclavitud. En las calles tiene una economía informal y no va a la escuela. En las prácticas de nuestras iglesias, los que están en el medio no son los niños. Quienes están en el medio son los adultos. De hecho, hay una palabra que se llama adultocentrismo, el adultocentrismo. Y eso reina en las iglesias. Los que están en el medio no son los niños, son los adultos. Nuestras liturgias, nuestros cultos, nuestras actividades están pensadas en los adultos, no están pensadas en los niños. De hecho, años anteriores hicimos en algunas oportunidades un culto donde los niños eran quienes dirigían la alabanza. ¿Recuerdan eso? Donde predicaban los niños, donde ellos eran los ujieres, los anfitriones. Ellos estaban en hospitalidad, ellos recogían la ofrenda, ellos hacían todo. Y en uno de esos cultos que se organizó, unos 3, 4, 5 adultos en esa oportunidad se pararon y se fueron de aquí, de esta congregación. ¿Por qué? Porque los niños eran los que estaban aquí dirigiendo. A ellos no les gustó, se pararon y se fueron. En los tiempos de Jesús, la situación de la niñez no era muy distinta a lo que hoy conocemos. Los niños no tenían una posición social, los niños no eran escuchados, los niños no tenían una voz, los niños eran vulnerables de enfermedad, eran víctimas también de la pobreza, del maltrato, de la mortalidad, incluso muchos de ellos eran muertos. Y aquí es cuando entra el reino de Jesús. El reino de Jesús es una sorpresa. Jesús le da a los niños un lugar de importancia. Jesús le da a los niños
un lugar de preeminencia. Para Jesús, los niños son el medio. Para Jesús, los niños son el centro, tienen un lugar especial. Es por eso que Mateo 18:4 dice, las personas en la versión TCB, mire cómo traduce, las personas que adquieren sencillez y la humildad de un niño serán las más importantes en el reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Son las más importantes. Jesús nació en un pesebre y vivió como un carpintero, en lugar de rodearse de una gran élite. ¿Qué fue lo que hizo? Se rodeó de pescadores, de niños, de enfermos, de recaudadores de impuestos, de prostitutas, de personas comunes como sus discípulos. Su entrada triunfal no fue en un gran caballo de guerra, sino en un burrito, mostrando que su reino es diferente, que su reino no se puede comparar con otro reino, que su reino nos continúa sorprendiendo el día de hoy, que su reino sigue desafiando a los adultos, a aquellos que buscan poder, a aquellos que buscan grandeza en los términos de este mundo. Entonces Jesús sigue sorprendiendo a quienes somos adultos. Desafió a los adultos de su época, desafió a los discípulos, a sus propios discípulos, los desafió y puso a los niños en el medio y les dijo, Camila, no se lo impidan, no dejen, no impidan que los niños vengan a mí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre esa historia, Camila? Unos padres llevaron a sus hijos a ver a Jesús para que orara por ellos y los discípulos le regañaban. Yo me imagino que los padres decían, ¿por qué no me dejan pasar si es Jesús que está ahí? Y entonces Jesús les dijo que les deje pasar porque de los niños es el reino de los cielos, que los que son como él, como los niños, pueden ir al cielo. Y al final sí lo dejaron pasar a los niños, los discípulos, por lo que Jesús había dicho. Y al final Jesús pudo hablar con ellos y orar por ellos, de paso. Muy bien, Camila, excelente. Mira qué bonito cómo los niños nos narran, ¿verdad?, esas historias. A veces estamos como los discípulos, como esos discípulos adultos, percibiendo a la niñez como inferiores y como un liderazgo de la exclusión. Queremos que la interpretación de las doctrinas y las imágenes de Dios solo entren en esa visión adulta, masculina, que nuestras categorías adultas solamente sean las que tengan valor, que sean las válidas, como la fuerza, la imposición, el dominio, la rivalidad, y que las categorías de la niñez, como la confianza, el compañerismo, el juego, no sean válidas. Pero entonces ahí Jesús nos vuelve a repetir, los que están en el medio son los niños. Los niños son los que están en el medio, mi querida Patti. Los niños son los que están en el medio. Los niños fueron los que Jesús llamó y los puso allí en el medio para desafiarnos, para desafiar a los adultos. Es por eso que Mateo 18:1 dice, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús preguntándole, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y llamando a un niño, lo puso en medio de los discípulos. Camila, ¿qué crees tú que quiso decir Jesús cuando lo puso en el medio a ese niño? Que los adultos deben ser
como los niños, o sea, ser buenos, amables, honestos, fieles, como mi hermano que tiene 6 meses, que él siempre necesita de mi mamá. Así debemos ser nosotros, pero no solo con nuestra mamá, también con Dios. Muy bien, muy bien. Así como tu hermano depende de tu mami, tanto los adultos como los niños dependen ¿de quién? De Dios. Muy bien, todos dependemos del Señor, amén. Qué lindo, Camila, que nos puedas hablar sobre esto, porque no se trata de que los niños se llenen de actividades o programas. No se trata de que les demos una palmadita de vez en cuando, que los hagamos cantar de vez en cuando en nuestras iglesias, sino de darle el lugar que ellos tienen como niños en la centralidad de la misión de Dios. El acto de colocar al niño en medio atrae la atención de todos hacia él, dándole un lugar central, lo que rompe las expectativas del pueblo en aquellos tiempos de Jesús y lo que sigue rompiendo las expectativas en nuestro hoy. Porque ¿acaso no pensamos nosotros solo como adultos? ¿No nos acaba de decir Camila que debemos ser como niños para ser puestos también en el medio? ¿Y cómo es un niño? Camila nos lo acaba de decir. Bueno, dependientes de Dios, alegres, humildes, sencillos. ¿Quién es el más importante? Al poner al niño en el medio, Jesús destaca que la entrada al reino de Dios, hermanos, hermanas, no se basa en méritos, no se basa en el poder, no se basa en el estatus, sino en la humildad, en la apertura y en la disposición de recibir la gracia de Dios como un regalo en nuestras vidas. ¿Quién es el más importante? Colocar al niño en el medio. Jesús está subrayando a los más pequeños. No son aquellos que se creen grandes por lo que tienen, por su conocimiento, sino porque son humildes, porque dependen completamente de Dios. Son ellos los que heredan el reino de los cielos. Poner al niño en el medio simboliza un llamado a la conversión interior, a la conversión de nuestra mente. Los discípulos y todos nosotros somos llamados a cambiar, a volver en sí, a cambiar nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, a adoptar una nueva mentalidad. Y esa mentalidad es la mentalidad de reino. Y el reino se basa en amor, paz, integridad y justicia. El reino de Jesús es inclusivo. De aquellos que la sociedad suele marginar, Jesús, al contrario, no los margina, sino que los incluye como a los niños. Mientras que los reinos terrenales tienden a privilegiar a los poderosos, a los adinerados, a los adúlteros y adultos y a todos los que están ahí, Jesús pasó tiempo con los pobres, con las mujeres, con los niños, con los pobres. Hermanos, díganme ustedes si el reino de Jesús no es diferente. Díganme ustedes si el reino de Jesús no desafía a nuestros propios reinitos. Incluso en nuestras propias iglesias hacemos propios reinitos. Pero en el reino de Dios, en el reino de Jesús, todos tienen un lugar. En el reino de Jesús no hay estatus social. En el reino de Jesús no hay pasado. En el reino de Jesús
No hay marginación, no hay barrera de ningún tipo. Ni que tú eres blanco, que tú eres negro, que tú eres adulto, que tú eres niño, que tú eres pobre, que tú eres adulto, que tú eres feo, que tú eres lindo, que tú eres... Nada, hermanos, nada hay en el reino de Jesús que nos impida ser un solo pueblo, una sola familia. Todos somos del Señor. Padre, madre, si tu hijo de 9, 10, 11 años te dice, me quiero bautizar, no se lo impidas. Si ese niño ha llegado donde ti, te lo ha dicho, y está consciente de su decisión y quiere hacerlo, no se lo impidas. Si ese niño quiere tomar la cena del Señor, no se lo impidas. ¿Quiénes somos nosotros para impedírselo? Si ese niño o niña quiere venir a la iglesia, no se lo impidas. No lo dejes durmiendo en la casa. Tráelo a la casa del Señor, porque aquí hay palabra para él. Padre, madre, tomemos conciencia de la importancia de la niñez, de la guía que son ustedes como padres y como abuelos, como tíos de estos niños. Está bien que les compres libros a tus hijos, está bien que les leas los libros de cuentos, de novelas, todos los que puedas comprar, pero también léele la palabra del Señor, intrúyelo en la palabra del Señor. Y ese niño marcará la diferencia en su generación. ¿Cuánto lo creen? Pon al niño en el medio. Pon al niño en el medio. ¿Qué más pueden hacer, Camilita, los padres, los abuelos, por los niños? Yo digo que los padres pueden llevar a los niños a la iglesia, a la escuela dominical, haciendo devocionales con ellos, también leyéndoles historias de la Biblia, como la pastora lo dijo, de Jesús, orando con ellos y por ellos también. Amén, gracias Camila. Son excelentes ejemplos y consejos en esta mañana. Su reino es gracia. El reino de Jesús es gracia. Y esa gracia de Jesús es sorprendente. Su gracia, hermanos, desafía las expectativas humanas. Ofrece amor que no se puede ganar, que no se puede comprar. La gracia de Dios es por naturaleza un regalo inmerecido. Es otorgado libremente a todos, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los hombres. Dios nos ama a todos profundamente como parte de su creación, y los niños tienen un lugar privilegiado en esa creación. Los niños, en su fragilidad, son especialmente receptores de ese amor, de ese cuidado del Señor. Pero precisamente por esa gracia, Dios no le gusta, hermanos, que los niños sufran. No le agrada que los niños sean maltratados y sean violentados. Cuando maltratamos, violentamos, marginamos a un niño, cuando lo sacamos de en medio y lo llevamos a la orilla, entonces estamos violentando esa gracia de Dios en ellos. La gracia de Dios por los niños no solamente implica amarlos, cuidarlos, sino también que esa gracia se extiende a cada uno de nosotros para que podamos ser responsables de nuestros niños. Es una responsabilidad en guiar y proteger a nuestros niños bajo esa gracia. Y Jesús advierte
Y quiero ser enfática acá. Jesús advierte seriamente a aquellos que hacen tropezar a uno de sus pequeños. Mire lo que dice Mateo 18:6. Jesús continuó diciendo: cualquiera que haga caer a una persona sencilla y humilde, está hablando de los niños en el contexto de Mateo capítulo 18, cualquiera que cae, deje caer, haga caer a esa persona sencilla y humilde que cree en mí, es mejor que amarre una gran piedra en su cuello y se tire a lo más profundo del mar para que se ahogue. Qué tremendo es Jesús. Qué desafiante y duras son las palabras de Jesús. Esto indica, hermanos, que la gracia de Dios por los niños también se refleja en ese juicio severo para aquellos quienes maltratan a los niños y para quienes los hacen desviar de la fe. En lugar de hacerlos desviar de la fe, en lugar de maltratarlos, en lugar de marginarlos, en lugar de sacarlos del medio, es la palabra del Señor. Es la guía a través del Señor la que debe abrazarnos a todos en esta mañana para nuestros niños y nuestras niñas. Su reino invierte totalmente los valores. ¿Qué les dirías tú a todos estos padres, Camila, a todos estos abuelos que están aquí en esta mañana en relación a la importancia de los niños? De que cuiden de los niños, que no les maltraten, hagan que puedan venir, tengan el ánimo de venir para acá a la iglesia y que les cuenten mucho, pero mucho más de lo que dice la Biblia sobre los niños y también de cómo debemos ser. Muy bien. De cómo debemos ser ejemplo a nuestros niños y a nuestras niñas, en nuestras casas, en nuestra iglesia y en donde quiera que nosotros estemos. Debemos ser también ejemplo a nuestros niños, hermanos, en palabras, en actitud. ¿Cómo pretendemos que los niños marquen la diferencia en esta generación cuando nosotros no somos los primeros en modelar? En modelar integridad, en modelar santidad, en seguir el ejemplo de la palabra del Señor. El reino de Jesús invierte muchos de los valores tradicionales del mundo. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Las buenas personas resultan ser las malas. Los que esperamos que reciban una recompensa reciben azotes. Los que creemos que van al cielo terminan en el infierno. Las cosas al revés. Las enseñanzas de Jesús están saturadas de paradojas, ironías, de sorpresas. Ese reino de Jesús pone de cabeza a todos. Los más insignificantes son los más grandes. Los adultos se vuelven niños. Los niños son los que están en el medio. Los religiosos se pierden el banquete celestial. El poder político de Roma y el poder político de cualquier reino traen encorvaduras físicas, económicas, sociales, religiosas, sinsabores, amarguras, injusticias, desigualdad, divisiones, sometimiento. Pero el amor de Jesús, el reino de Jesús, trae justicia, trae amor, quebranta todo poder humano, político y adultocentrista. Su poder hace que toda rodilla confiese que Él es el Salvador, sin importar la edad. Por lo tanto, hermanos, los niños no solamente confiesan, sino que predican que Jesús es el Salvador. Ellos predican, ellos lo viven. ¿Por qué no escuchar a un niño que predica? ¿Por qué levantarnos de nuestros asientos cuando un niño predica, cuando un niño enseña? Si los niños tienen tanto que enseñarnos. Si nosotros tenemos tanto que aprender de los niños. Si no, Jesús no hubiese dicho
que de los niños es el reino de los cielos. Definitivamente el reino de Dios, el reino de Jesús, es un reino sin igual. Y necesitamos más del reino de Jesús. Necesitamos más del reino de Jesús en nuestro corazón. Necesitamos más del reino de Jesús en Capilla del Valle. Necesitamos más del reino de Jesús en el Valle de los Chillos. Necesitamos más del reino de Jesús en el Ecuador entero. Necesitamos del reino de Jesús en nuestras familias. Jesús usó el presente para referirse al reino, afirmando que los niños son el presente, no el futuro, hermanos. Y que el reino es presente, no está reservado para una élite espiritual o para un futuro distante, sino que está abierto para todos aquellos que tienen una sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Y nosotros queremos orar, pero queremos orar de manera diferente. Generalmente son los adultos quienes oran por los niños, ¿no es cierto? Hoy los niños quieren orar por los adultos, quieren orar por los padres, por los abuelitos que están acá. Y esos niños se van a acercar a ustedes para orar. ¿Hay niños aquí en el auditorio? ¿Hay niños? Voy a pedir a todos